Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Vamos a comenzar esta jornada, la segunda jornada de Diréctica, ética en tiempos de crisis, retos para las empresas. Muchísimas gracias por venir. Creo que tenemos un auditorio bastante lleno de una mezcla muy interesante de profesionales, estudiantes y académicos, pues un extracto interesante de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de ética empresarial, pero voy a hacer un spoiler. Seguramente se pondrá muy de manifiesto durante toda la jornada que de ética empresarial no se puede hablar solo a las empresas. Hay que hablar a muchos otros actores sociales que tienen responsabilidades, importantes responsabilidades, en promover, incentivar, favorecer, posibilitar la ética empresarial, de tal manera que este extracto de futuros profesionales éticamente orientados, académicos obligados a pisar terreno y aplicar la ética, y profesionales con funciones directivas, muchos de vosotros y vosotras que os reconozco aquí, que tienen cada día que tratar de responder en la práctica a los desafíos éticos que nuestra realidad propone, pues me da la impresión que es una mezcla que merece mucho la pena. El curso pasado celebramos el 5º aniversario de una comunidad, le llamamos Comunidad de Aprendizaje en Ética de la Función Directiva. Somos un grupo estable, permanente, con alguna entrada o alguna salida, de académicos y directivos y directivas de distintos sectores empresariales que llevamos ya 5 años pues intentando aprender, intentando influirnos, intentando crear una manera de entender lo que supone la ética empresarial para poder luego pues seguir con nuestros quehaceres, cada uno en los ámbitos que nos corresponde. El año pasado celebramos, con motivo de ese 5º aniversario, la primera jornada. Esta es la segunda, tenemos ya una tradición. En la primera jornada hablamos de la pertinencia de la reflexión ética en la actividad de las empresas. Estuvieron aquí, en esta misma sala, si no recuerdo mal, la presidenta de CEBEC, Carolina Pérez Toledo, y el presidente de ADEGI, Eduardo Junquera, compartiéndonos pues cómo ven la empresa esto de la ética. Hoy vamos a generar unas cuantas derivadas, ¿no? Conectando la ética con algunos imperativos que ahora parece difícil negar o cegarse ante ellos: sostenibilidad, perspectiva de género, desigualdad, etcétera, etcétera. Como digo, es una segunda jornada, o sea que tenemos ya un largo histórico, tenemos una impronta, y esa impronta lo primero que dice es que quienes organizamos esta jornada, el Centro de Ética Aplicada, la Comunidad de Aprendizaje en Ética de la Función Directiva, Diréctica, somos tozudos en aplicar la perspectiva ética en toda su dimensión. Son más de 3.000 años de historia de la humanidad pensando en responder a la pregunta de qué está bien y qué está mal y por qué. Y hay esos 3.000 años de historia, más de 3.000 años de historia, han traído al día de hoy elementos que necesariamente deben incorporarse si estamos hablando de una perspectiva ética, dicho de una manera muy coloquial, a calzón quitado, con todas sus consecuencias: impactos, cultura, principios, derechos, diálogo, cuidados, son todos componentes del pensamiento ético, del qué hacer ético más bien, que no podemos ignorar, ni individuos, ni organizaciones económicas, es decir, empresas. La impronta también viene incorporando, nuestra impronta, no solo esta profundidad en la perspectiva ética, sino también el reconocimiento de que no se puede hablar de ética empresarial si no mezclamos íntimamente la dimensión individual del profesional éticamente orientado
y la ética organizacional. La empresa como sujeto y el profesional ejerciendo su labor, su quehacer profesional dentro de la empresa, ¿no? Partimos de un diagnóstico. Uno es evidente a nivel empresarial. Las organizaciones empresariales tienen poder, son actores claves para la construcción de justicia socioambiental y, por lo tanto, la sociedad puede reclamarles una responsabilidad, como nos la tenemos que reclamar todos y cada uno de los actores, y en ese sentido nos acordamos con frecuencia de un anuncio que nos hizo hace unos cuantos años en esta misma sala, no muchos años, 3 o 4, justo antes de la pandemia, un vicepresidente del Banco Mundial que nos dijo, en mi opinión, decía él, olvidémonos del Horizonte 2030 y de los ODS, no se van a cumplir. Lo decía lleno de razones. Después siguieron 20 diapositivas llenas de números demostrando que el capital privado no está interesado en invertir en los proyectos que verdaderamente nos hacen avanzar en la dirección marcada por el Horizonte 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ante eso, pues lo que podemos hacer es tirar la toalla o no, intentar medidas paliativas mientras podamos seguir disfrutando de niveles de calidad, unos cuantos de niveles de calidad de vida como los que disfrutamos, o utilizar algún otro tipo de estrategias, pero en todo caso lo que extraemos de ahí en nuestros desarrollos es que la empresa tiene poder, la empresa además de poder tiene saber, es actor clave en innovación, en generación de empleo, en tránsito por el mercado de productos y servicios, en prestación de servicios esenciales dentro del estado de bienestar, educación, salud, etcétera, etcétera, y por lo tanto es un sujeto al que, ¿cómo no va a haber que exigirle responsabilidad? Solo faltaba, ¿no? El siguiente diagnóstico es que nosotros nos encontramos, no solo quienes pertenecen a la comunidad de aprendizaje, que por supuesto, pero nos encontramos continuamente con muchos directivos y directivas que se encuentran, podríamos decir, perplejos ante una situación que es inevitable. Hay que pensar en sostenibilidad, hay que darle el recorrido adecuado porque vienen amenazas, seguramente en un plazo que inmediatamente algunos de nosotros, sobre todo a los más mayores, no nos preocupen excesivamente, pero esto es un problema que yo, directivo, honestamente quiero que mi empresa sea capaz de responder a este reto, que lo entiendo como global. Y ante eso hay perplejidad. No sabemos muy bien cuál es ese alcance. Es mejor una actitud defensiva, con una gestión ética posterior y de lo que ya hago para intentar mostrar que ya estoy haciendo algo mínimamente bueno. Hay una necesidad de replantear en el fondo incluso elementos como el propósito, la misión de la organización para adaptarse a este nuevo reto global, nuevo y último en cierta medida. Acuñamos términos que yo no estoy muy seguro que resuelvan el asunto, sino que más bien lo complican. Competitividad sostenible. ¿Qué hace? ¿La competitividad califica a la sostenibilidad o la sostenibilidad califica a la competitividad? Y cuando no se puede ser equidistante, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta, no lo olvidemos, que la equidistancia es la postura éticamente menos elaborada, ¿no? Si no podemos ser competitivos y sostenibles a la vez, si realmente lo que piden estos tiempos, cosa que evidenciamos todos y todas en cantidad de situaciones, no es competir, sino cooperar, ¿cómo readaptamos? Cayendo uno de los pilares fundamentales del mercado, asignado erróneamente a Adam Smith, pobre hombre, de que si competimos se optimiza todo en el mercado y al final todo florece. Y si eso no es verdad, que ya sabemos que no es verdad, ¿qué hacemos ante la sostenibilidad? Que lo que hay que hacer es colaborar. Pues hacemos cosas como se han hecho hace poco en la última reunión del COP. Colaborar no mucho, paliar errores de personas, movernos hacia la filantropía, hacia la asistencia, de acuerdo. Hasta ahí podemos llegar. Ponemos a pachas algo de pasta. Ahora, colaborar en cuestiones tan radicalmente dentro del mercado como cuando se prohíbe la producción de
de determinados vehículos o la utilización de determinadas fuentes de energía, eso ya resulta un poco complicado. A nivel individual nos está pasando otra cosa, que es a nivel individual, pero que afecta muchísimo también a las empresas, de la conquista de la autonomía, una gran conquista de la humanidad en los últimos tiempos. Hemos ido exacerbando la autonomía, haciéndola pasar, como dice con mucha lucidez mi colega Jonathan Caro, por aquí presente, de la autonomía a la insensibilidad, de la insensibilidad a la independencia y de la independencia a la inmunización. No a la inmunidad, porque inmunes no somos. Entonces hay que inmunizarse. No estoy hablando en términos sanitarios, Begoña me perdone, no es estrictamente sanitario, pero es un síntoma de nuestra sociedad. El otro como amenaza, el otro como alguien con quien competir y en último término el otro como infeccioso, lo que nos faltaba, ¿no? Entonces en tiempos en los que lo que hace falta es cooperación, pues vosotros me diréis. Acabo con algunas convicciones y también barro un poquitín para casa. Como decía antes, de ética empresarial no se puede hablar solo a las empresas, hay que hablar al contexto. Tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas conscientes de las consecuencias no económicas de nuestras decisiones económicas, entender los efectos, los impactos que generan nuestras pautas de consumo, que si bien son individualizadas, se sincronizan de maravilla en estos tiempos, generando efectos muchas veces devastadores. Ahí aparece toda la dimensión de la conciencia individual, no solo medioambiental, sino también, como digo, en los efectos sociales de comprar sistemáticamente a proveedores que utilizan mano de obra en condiciones que no respetan las mínimas reglas del trabajo decente, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última convicción es que la ética se puede enseñar y se puede aprender. La formación en ética es imprescindible. La ética es una de las palabras más manoseadas en estos últimos tiempos. Todo el mundo la invoca, confundiéndola muchas veces con lo moral, tratando de establecer diferentes matizaciones entre el ámbito de lo moral y el ámbito de lo legal. La ética, al fin y al cabo, nos enseña a pensar en cómo decidir si algo que estamos o que vamos a hacer es bueno o es malo. Y para llegar a ese punto hay herramientas, hay 3.000 años de humanidad pensando en cómo poder dar esa respuesta. Diciendo esto, lo único que estoy diciendo es que quienes enseñamos ética tenemos una responsabilidad clarísima. Y es una responsabilidad que tiene mucho que ver no solo con la labor docente, sino con la labor de investigación o con la labor que estamos haciendo hoy de transferencia. Yo estoy seguro que esta jornada nos va a hacer pensar y, en cierta medida, reformular algunas de las preguntas que creemos que tenemos bien formuladas. Si eso fuese así, no sería mal resultado. Así que muchas gracias. Le doy la palabra a mi colega Galo para que comencemos. Muy bien, pues vamos a continuar con esta jornada sobre ética en tiempos de crisis y retos para la empresa. Os explico brevemente la dinámica que vamos a seguir. Tendremos primero la conferencia de nuestra experta invitada. Mientras se produzca la charla, se os han pasado unos cuantos papeles o fichas para poder rellenar las preguntas que consideréis oportunas, que recogeremos al finalizar la charla, por si acaso alguien quiere corregir o matizar eso mismo que estaba intentando plantear o preguntar. Y en ese momento, pues abriremos un espacio primero de diálogo con un par de personas de la comunidad didáctica que subirán aquí y harán algunas aportaciones a la intervención de nuestra experta, y yo recogeré esas cuestiones que aparecen en las tarjetas para poder completar este diálogo con algunas de vuestras intervenciones. Y finalizará Cecilia Martínez, pues recogiendo definitivamente los hallazgos de este encuentro e invitándonos a algún otro tipo de participación. Como es clara la dinámica a seguir, pues no hacemos sino comenzar. Y comenzamos primero agradeciendo la presencia entre nosotros de Begoña Román Maestre. Begoña es filósofa,
es profesora de ética y de bioética en la Universidad de Barcelona. Su especialización está básicamente en dos terrenos, el propio de la bioética y el de la ética de las organizaciones. Y posiblemente una unión o cóctel de ambas especializaciones hace que ella participe como presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña, sea vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité por la Integridad en la Investigación de Cataluña y del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico de Barcelona. Esta tarea de enlace entre su saber y la práctica social, pues está acompañada en estos momentos con una responsabilidad académica especial, que es vicedecana de investigación en la propia Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Yo, haciendo un poco broma, le he dicho que eso de vicedecano de investigaciones suena algo así a un oxímoron, porque si te dedicas a la gestión de la investigación, investigar lo que se dice investigar, pues investiga más bien poco. Pero bueno, eso es las cosas que nos pasan también en la academia. Begoña nos va a intentar ayudar a entender los desafíos que la actual crisis plantea a las empresas y las posibles aproximaciones para analizar éticamente las respuestas para afrontarlas. Y lo va a hacer con una comunicación, con una ponencia que tiene el título de Ética, Calidad y Riqueza de las Naciones. No voy a desmenuzar el contenido porque ya lo hará la propia Begoña, pero yo escucho esto y digo, riqueza de las naciones me suena a Adam Smith. Vuelvo por delante y oigo calidad y digo, esta es la gran palabra de nuestra sociedad actual, especialmente en el ámbito empresarial, y ya viene la primera palabra, que es ética. Bueno, pues vamos a ver cómo, relacionando ética, calidad y esa reminiscencia smithiana, pues Begoña es capaz de ofrecernos esta respuesta o su propuesta para entender la actual crisis y el acercamiento ético que las empresas tienen que hacer sobre. Así que, Begoña, muchas gracias y adelante. Bueno, muy buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, sí. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Cecilia sabe que enseguida dije que sí porque me gustan las iniciativas y las iniciativas que compartimos causas. Déjenme, antes de empezar propiamente con la conferencia, dirigirme a los estudiantes y pedirles disculpas por si tienen malos recuerdos de la filosofía. Seguramente no fue culpa de ella. Seguramente no la explicamos de la mejor manera para entender la potencialidad que siempre a lo largo de la historia ha tenido y que ahora se vuelve a ver como la dimensión, esta dimensión filosófica inevitable en los coloquios, en los diálogos interdisciplinares. Porque no somos la ciencia primera ni nada de eso, pero sí que tenemos una perspectiva que es crítica, que no criticona, y un poco, para que me entendáis, desde el punto de vista mafaldiano, de Mafalda, cuestionamos los supuestos, porque no damos por supuestos los supuestos básicos. Espero, después de mi intervención, que os reconciliéis un poco con la filosofía, porque os necesitamos en la causa de la ética, que es una rama de la filosofía moral. Dicho eso, tengo 3 objetivos en esta intervención, que espero que sea de 40 minutos. Primer objetivo, aprovechemos que nos paramos a pensar juntos. No cada uno en su conciencia personal. Nos paramos a pensar juntos cómo cuidar el mundo, cómo restablecer el mundo, cómo mantener el mundo. Segundo objetivo, pensamos porque tenemos problemas. Tengo una visión muy pragmatista de la ética aplicada y de la filosofía en general, con lo cual forma parte de la búsqueda de soluciones a los problemas acordar cuál es el problema, quién lo tiene y por dónde empezamos. Cuando pensamos juntos nuestros problemas, sabiendo que no lo vamos a poder resolver todo, porque como dice muy bien
Rafael Sánchez Ferlosio en un libro ya antiguo del 1993, que os recomiendo su lectura, que se llama «Vendrán más años malos y nos harán más ciegos», en el 93. Empieza el texto con un aforismo brillante, como todo el texto y como era el señor Sánchez Ferlosio. La mayoría de las soluciones son sospechosas porque uno las encuentra siempre que las necesita. ¿Cómo saber que esa es la solución y no mi necesidad de la solución? Enseguida veréis que si pensamos juntos los problemas para abordar soluciones, también seamos lo suficientemente humildes para saber que nuestras soluciones siempre serán revisables y que nuestro principal enemigo es el dogmatismo. Y la filosofía y el pensamiento crítico es el gran antídoto contra el dogmatismo, que hoy día se presenta en forma de polarización y de simplificación en 140 caracteres que dura el tuit. Por tanto, objetivo, pensar juntos nuestros problemas, priorizando lo que podemos y lo que no podemos. Y tercero, estar dispuestos a pedir disculpas porque nos vamos a equivocar. Pero vamos a continuar arriesgándonos. Ya les presento mis consignas. Yo entiendo la ética no como una reflexión genérica, abstracta, sobre qué es el bien, qué es el mal. Tampoco me dedico a hacer solamente historia de la filosofía que dijo Platón, Aristóteles, Hegel o incluso Stuart Mill o Adam Smith, que van a estar muy presentes hoy. Sino entiendo la ética así, muy pragmáticamente y aplicadamente, con la respuesta a la pregunta ¿qué nivel de riesgo y de contradicción estamos dispuestos a asumir? Porque intervenimos asumiendo los riesgos, gestionando las incertidumbres y las contradicciones. Por tanto, no hablo de una ética divina ni una ética privilegiada, es una ética humana, demasiado humana, pero que a pesar de eso gestiona la incertidumbre, arriesga, se atreve, pero ni arbitrariamente ni individualmente. Ahora sí, vamos a hacer el índice, voy a dividir la exposición en 3 partes. En la primera parto de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella no me salvo a mí. Y voy a brevemente exponer algunos rasgos que me interesa explicitar de nuestra circunstancia para que se entienda la propuesta de comprensión de la ética empresarial y de la intervención que de ella deberíamos esperar. En una segunda parte me dedico, como soy profesora de ética, pues hago lo que sé hacer mejor, creo, que es hacer alguna clase de ética y de ética empresarial, y voy a entender la empresa y el emprender como una tarea ética. Y ahí voy a hacer unas precisiones, voy a hacer unas distinciones. Y en la última parte, ética y calidad estarán muy presentes en la segunda. En la tercera parte entro en la riqueza de las naciones en el siglo XXI. Y cómo se tiene que replantear ese famoso texto de Adam Smith, que el pobre hombre no tiene culpa de mucho, ¿no? Porque él es un filósofo moral y la ecología, la economía y la filosofía moral todavía no se habían separado o incluso divorciado violentamente. Vamos a la primera parte. 2 frases de Ortega y Gasset que me ayudan especialmente como un poco para calentar motores de reflexión. En las meditaciones del Quijote, ¿cómo se puede cambiar el mundo? Quijote, Sancho y Rocinante, ¿no? Y Babieca, pero, sí, Rocinante, estoy bien en los caballos, estoy confundiendo el mío Cid con el Don Quijote. En las meditaciones del Quijote parece que es quijotesco, ¿no? Con estos medios, ¿cómo vas a cambiar? Claro, pero la ética empresarial no debería ser quijotesca. Sin embargo, hay una frase en las meditaciones del Quijote, las reflexiones sobre la técnica, que son especialmente conocidas. Yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Yo querría, con mi humildad, cambiar, si no me salvo a ella, la circunstancia me constituye, no es un escenario de quita y pon, no es simplemente un sitio donde entro y salgo absolutamente inmune, sino que la circunstancia me constituye. La condición humana está totalmente condicionada por esa circunstancia, que no es un mero circunstancial de lugar externo, sino que me constituye. Cambiaría esa noción de circunstancia externa como constitutiva, como fundamental, y el concepto de yo por nosotros, porque voy a defender que el problema de hoy es que es un problema antropológico. La antropología de Hobbes nos está haciendo mucho daño
y deberíamos darlo por absolutamente superado, porque Hobbes nació muerto de miedo y pensó que la mejor manera de defenderse era con contratos y a bases de poderes absolutistas, y la cosa hoy es muy compleja con la microfísica del poder, que siempre juega a ocultarse, y con otro concepto de poder que deberíamos resignificar. De manera que vamos a cambiar ese yo, si no me salvo yo, no, si no nos salvamos nosotros, no se salva nadie. Porque somos animales sociales, simpáticos, interdependientes. Simpáticos en el sentido de empáticos. Pues bien, 4 características de nuestra circunstancia y una quinta que me va a llevar a la segunda frase de Ortega, que tiene que ver con ideas y creencias, ese magnífico texto de Ortega que se llama así. 4 características de nuestra circunstancia que me interesa rescatar. La nuestra es una circunstancia global. Estamos en una aldea global, con lo cual ya no puedo pensar en términos de nación solo y de política económica solo. La interdependencia es no ya de los próximos saludados y conocidos de cada día, sino que es global, el planeta como casa. De manera que tenemos que pasar de un concepto de justicia adjetivado como justicia global y ser conscientes de que incluso consintiendo se puede cometer injusticia. Corrigiendo esa famosa frase de quien consiente no comete injusticia. No, incluso consintiendo se puede cometer injusticia. El concepto de justicia global es bastante más complejo porque trabaja con agentes estructurales y no meramente con personas físicas, sino con estructuras que son las que generan esa injusticia. La nuestra es una sociedad, primero, global, segunda, técnica y digitalizada. Por tanto, la técnica ha venido para quedarse y esto implica que va a venir y ha venido para quedarse el teletrabajo, la automatización de muchos procesos y cómo eso implica, Harari lo ha explicado muy bien, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo y el nacimiento de trabajos que todavía no sabemos, pero que hay que formar a las personas para que sepan ejercerlos cuando los grados todavía no están a la altura de la sociedad acelerada a la que la técnica nos ha abocado. Por tanto, una sociedad, 1, global, 2, técnica digital, 3, acelerada, donde el concepto de planificación pierde un poco de sentido. Nos encanta que nos pille pensados y organizados, pero con frecuencia nos tiene que pillar improvisando, como una especie de grupo de jazz. Luego recuperaré la metáfora del grupo de jazz. Digo acelerada, Helmut Rosa lo ha dicho así, una sociedad acelerada, porque hubo un tiempo más o menos, la cosa era así, preparados, listos, ya. Hoy, en la sociedad acelerada, gracias a y por culpa de la técnica, porque las cosas no son simples ni maniqueas, lo bueno y lo malo, gracias a, pero también por culpa de, la nuestra es una sociedad acelerada que nos ha puesto en la tesitura de ya y ni preparados ni listos, sobre la marcha te espabilas y, por supuesto, te estresas. Y tenemos ahí una característica de la cultura que es un malestar en la cultura, que es una sociedad del cansancio, donde no hace falta un patrono que te esclavice y te pida más, sino que uno mismo es el propio, esto lo dice muy bien Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio, en la sociedad paliativa. También Foucault decía que ya el empresario no es extrínseco a ti, sino que tenemos interiorizado una autoexigencia que después de la pandemia de SARS, de virus, se nos está manifestando en forma de pandemia mental. Y tenemos los que abdican, los que se bajan de ese mundo, porque esa velocidad no es alineada con los valores éticos que se caracterizan fundamentalmente por la búsqueda de la vida buena. Y me gusta recordar que la ética va de eso, de la búsqueda de la vida buena, no únicamente de la lucha contra la corrosión, la corrupción y el vicio. Va de virtudes y de la vida buena. No es una ética meramente reactiva, sino que es fundamentalmente proactiva. Pero nuestra sociedad acelerada nos ha abocado a un ya, hagan, danzad, malditos, y a una especie de activismo desenfrenado, donde si te paras mueres y no hay espacio y sosiego para gestionar el riesgo y la complejidad
al que se debería dedicar la ética. Pero además, todo eso se complica en una sociedad moralmente plural. El pluralismo ético, más allá del multiculturalismo fáctico, el pluralismo ético es un valor, porque demuestra la libertad de pensar y de vivir. El pluralismo te dice que hay muchas maneras buenas de vivir, pero no todas valen, ni todas valen igual, y son síntoma de libertad. Vivir en sociedades moralmente plurales es simplemente demostrar que el concepto de bueno y malo se dice de muchas maneras. Por cierto, esto ya lo había hecho Aristóteles en el IV a.C., que el bien y el mal se dicen de muchas maneras, para que me entendáis. El rechazo a un tratamiento eficaz no se entiende para un médico, porque ese tratamiento y es eficaz es bueno, y por eso se lo da y se lo ofrece al paciente. Pero el paciente lo rechaza porque no quiere más quimio o no quiere más radio y no quiere más de eso bueno. Entonces, ¿el tratamiento es bueno o es malo? Pues depende de la perspectiva. Eso no nos aboca a un relativismo de todo vale y todo vale igual, ¿eh? Pero vivir en sociedades moralmente plurales nos exige explicar mucho más por qué y para quién es bueno. Y esta es la gran aportación de la ética. La pregunta por el por qué y el para qué. Como dijo muy bien Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Y la nuestra es una sociedad que se ha volcado al qué y al cómo y no sabemos siempre muy bien para qué, para quién y por qué. Paréntesis. En el mundo clásico, la noción de causa es más compleja que la meramente noción eficiente de causa que hoy tenemos, que es la causa mecánica. En el mundo griego, la causa es también el para qué, la finalidad. Y si no sabes a dónde vas, acabas en otra parte. O como decía Aristóteles, el fin es el principio de las acciones. Vivir en una sociedad moralmente plural es más complejo porque te exige explicitar los supuestos de desde qué valores hablas, desde dónde evalúas, viene de valor, los impactos y que eso es bueno para quién. Para que me entendáis. Si se puso de moda un modelo de atención integral centrado en el paciente y los hospitales presumían de eso, la primera vez que yo oí esto de el modelo de atención integral centrado en el paciente y fui a un hospital y me dijeron, bueno, aquí estamos implementando el modelo de atención centrado en el paciente. Y yo, perpleja, me pregunté, ¿y en qué estabais centrados antes? Y entonces me lo devolvieron, como nos gusta a los filósofos que nos devuelvan nuestras preguntas, con una mejor pregunta. ¿Y ustedes en la universidad en qué están centrados? ¿Realmente están centrados en el estudiante? ¿En el mejor desarrollo integral del estudiante? ¿O están centrados en mantener el nicho de investigadores y que vengan y continúen menos estudiantes, pero esto es el precio que hay que pagar para mantener a los profesores? Quiero decir que a veces está bien preguntar el para qué y para quién emprendemos. Pero la última característica de nuestra sociedad, y me va a permitir linkar con la segunda parte, viene de un texto de Ortega y Gasset que se llama Ideas y creencias, un artículo breve. Y allá Ortega dijo, las ideas se tienen, en las creencias se está. Y yo quiero reivindicar que se está hasta el cuello y más arriba. Y a veces, en la sociedad pensada y pensante que queremos y debemos ser, en la sociedad del conocimiento que ha permitido la aceleración técnica y muchísimos progresos civilizatorios, hemos desconsiderado las creencias. A los estudiantes no os voy a preguntar por vuestra vocación, por qué escogisteis entrar en esta facultad, en este grado. Pero dentro de unos años sí que os preguntaré por qué os mantenéis en estas empresas. Y a los que estáis en las empresas no os preguntaré por qué os matriculasteis en los grados que os matriculasteis, sino por qué te quedas en esta empresa. Las razones para perseverar son razones para creer. Y a veces infravaloramos estos motivos, estos magmas de ¿tú te lo crees? Porque a veces creemos que la idea ha fracasado y lo que fracasó no es la idea, fue la falta de fe. Personas de poca fe en nuestra capacidad de transformar el mundo.
Y creo que en el ámbito empresarial, no estoy hablando de religión, ¿eh? Somos personas de poca fe. Y no hay ética sin estética y sin esperanza. Y vivimos en una sociedad muy desesperanzada, donde el futuro es siempre distópico, un lugar al que no vale la pena volver. Si han visto la película, es de Netflix, pero no está mal. Con esto ya he hecho Don't Look Up, no mires arriba. Unos se van a otro planeta y los otros acaban rezando. Tenemos que crear y creer en nuestra capacidad de forjar, crear mundo, en nuestra capacidad. Pero no se trata de una creencia absolutamente infundada. No, no, voy a hablar de una reflexión ética, pero no quiero que se infravalore las dimensiones de las creencias, porque de eso depende la credibilidad, la confianza y la confidencia. Solamente vamos a transformar las organizaciones si creemos que las podemos transformar. Si ya vamos faltos de fe y de falta de fe en nuestra capacidad de transformar y de formarnos para transformar y de formar a los estudiantes para que transformen, esto no va a ir. Está bien, como dijo Hans Jonas, el éxito del profeta agorero es que no se cumplan sus profecías. Está bien saber a dónde no queremos ir para no ir allá, pero también hay que tener un poco de brújulas para mantener ánimos altos, porque si no, estamos desmoralizados. Y creo que estamos en una sociedad desencantada. Y hay que volver a encantar un poquito el mundo. De gente que tenga ganas y ánimos para ponerse a remar a pesar de la incertidumbre en la que nos toca remar. Nos encantaría llevar la nave a dique seco y cuando ya hubiese pasado la tempestad, las malas crisis, las malas circunstancias, nosotros en dique seco, reparando la nave, volveremos a navegar. Bueno, esto no es lo humano. La condición humana es que te toca achicar agua, seguir navegando y mantener a alta de moral la tripulación. La nave es la empresa, pero es el mundo. Voy a la segunda parte. Permitidme que empiece con tres afirmaciones que me llevarán luego a las tres partes que quiero explicitar. La clase ética. La lección. ¿Necesitamos más ética que mera moral en este tipo de sociedades globalizadas, técnicas, aceleradas, moralmente plurales y descreídas, desencantadas? Faltas de fe. ¿Necesitamos más ética que mera moral? ¿Necesitamos más ética de la responsabilidad que meramente ética de la convicción? Y necesitamos más interdependencia que mera independencia de dejadme solo que yo ya tengo blindado mi jardín y lo mío. Para entender por qué afirmo eso tan rotundo, les diré que la distinción entre ética y moral, tal y como aquí la voy a entender, es muy sencilla. La moral es vivida, decía Aranguren, la ética es pensada. Pero en sociedades aceleradas, las morales se tienen que regenerar, se tienen que abandonar cuando descubrimos que esos mores, esos hábitos y costumbres son sosteniblemente, desde el punto de vista medioambiental, malas costumbres. Descubrimos el valor de las cosas cuando las estamos perdiendo. Descubrimos qué está en juego cuando descubrimos qué está en juego. Necesitamos regenerar las morales, abandonar hábitos y costumbres y vamos a un tema fundamental. Necesitamos crear morales. Antes las morales las creaba Nietzsche, la casta sacerdotal, decía él. Las creaban las grandes autoridades morales, los dioses, las teologías, las religiones, los reyes. Hoy, ¿quién crea la moral? ¿Quién crea los nuevos hábitos y costumbres? Hay muchas fuentes de creación moral. También creamos moral en los comités de ética. Cuando pedimos cambios de legislaciones y que ahora se ponga en marcha otro tipo de indicadores, que ahora el paciente es autónomo y no se puede decir usted no hace falta que entienda, simplemente obedezca. Por eso tiene que ser paciente, tener paciencia y no quejarse demasiado. No, el paciente es un paciente que tiene derecho a participar en la toma de decisiones. Los clientes no son los que mandan porque pagan. Calidad ya no es quien paga manda.
esto se quedó en obsoleto. Es más complejo. Con lo cual, la moral es vivida y la ética es pensada. La moral es el conjunto de valores, normas que heredamos porque somos hijos de una cultura, de una tradición, pero en culturas aceleradas como las nuestras, los hábitos y las costumbres se abandonan y a lo mejor no tendríamos que haberlos abandonado, se regeneran porque se ponen a la altura de las circunstancias, pero también se crean hábitos y costumbres que antes no había. Para que me entiendan con ejemplos, dejamos de practicar determinadas fiestas que eran muy dolorosas desde la perspectiva de género o desde la perspectiva del bienestar animal y promovemos cómo regenerar esas fiestas para que el espíritu lúdico, festivo, social se mantenga, pero sin tener que hacer ese daño. Nos nace la conciencia como la Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y decimos, bueno, por ser mujer campesina, pobre y de Guatemala, esto no es lo que hay, es cómo hago yo, cómo creo capacidades para cambiar eso, porque no es un destino. Se podría pensar juntos para que sea de otra manera. La ética es la reflexión sobre la alternativa, sobre cómo podría ser de otra manera. Y cuando hasta los políticos nos convencen desde el famoso Tina de la Thatcher, de there is no alternative, pues sin there is no alternative, ¿para qué queremos políticos? Que vengan las piedras y caigan porque la ley de gravedad no tiene alternativa. Hay una falta también de imaginación ética. ¿Cómo podría ser de otra manera? Y esa es la reflexión ética. La moral es vivida, la ética es pensada. ¿Qué hace la ética? La ética es filosofía moral. Si la pregunta moral es ¿qué debo hacer? Y la respuesta es una acción, y entiéndame por acción también una omisión, cuando alguien se pone con las manos así, yo no he hecho nada, quizás ese sea el problema. Tu complicidad. Hacemos cosas con palabras. ¿Quién responde de lo que ha dicho y de lo que calla? Este concepto de acción más amplio. Pero la ética es la reflexión crítico-racional, que no criticona, crítico-racional sobre las morales. Para ver si están al día, para ver si se han quedado obsoletas, para ver si las tenemos que regenerar, no perder, abandonar y crear. ¿Quiénes crean esas morales? Pues los que están a cargo, teniendo cuidado del encargo que le has dado. Necesitamos más ética que mera moral, ¿por qué? Porque las morales serán cambiantes. Necesitamos hacernos más la pregunta, no tanto qué debo hacer, cuya respuesta es una acción, sino la más interesante, ¿por qué, para qué y para quién debemos hacerlo? Esa es la pregunta ética. Y si la respuesta a la pregunta moral, ¿qué debo hacer?, es una acción, la pregunta ética es ¿por qué debo hacerlo? Y la respuesta es un argumento. Dame razones. En este toma y daca de argumentos. Y los argumentos tienen como mínimo 5 componentes. Valores, brújulas que nos inspiran sobre las características por las cuales nos queremos caracterizar. Ethos significa eso, también hábito y costumbre, pero significa manera de ser y estar. El ethos corporativo, el ethos de la empresa es la manera como la empresa se comporta y uno es lo que hace y dice. De manera que la ética, en tanto que reflexión crítico-racional, se dedica a dar argumentos que contienen valores, acciones que incorporan, encarnan esos valores, que son ideales por los cuales nos queremos regir, brújulas orientativas, pero esas acciones tienen consecuencias y esas consecuencias se evalúan. Volvemos a los valores. ¿Desde los valores de quién? Las consecuencias se evalúan como buenas o malas dependiendo de los contextos y los afectados en esos contextos y sus valores. Y por último, y no podría ser de otra manera porque nuestro fundador es Sócrates y se va al ágora a hablar, va dirigido a una conversación porque esto es complejo. ¿Y tú cómo lo ves? Por eso para mí la pregunta ética es ¿qué nivel de riesgo y de contradicciones estamos dispuestos a asumir porque hay que ensuciarse las manos? Porque es complejo, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero hay que actuar o todavía no actuar y dejar hacer. Necesitamos más ética, reflexión conjunta, pensar juntos, más ética que mera moral. Porque a ti te pueden obligar a hacer, pero no te pueden obligar a querer hacer.
Y cuando tú haces sin entender por qué haces o sin querer hacer, la calidad de tu acción se resiente. Y la calidad de tu trabajo todavía más. Porque tú no crees en lo que estás haciendo, el cuerpo te delata. Necesitamos más ética que mera moral, pero además más ética de la responsabilidad que meramente de la convicción. Porque la responsabilidad va más allá de la mera convicción. Esto es una distinción de Max Weber. En la ética de la convicción es importante tener valores y acciones. Estos son los dos ingredientes del argumento en el que la ética de la convicción se basa. Cuando te pregunto por qué haces eso, tú me respondes porque tengo la conciencia tranquila. O me respondes yo actúo en coherencia con mis valores, acción alineada con mis valores. Y eso está muy bien, es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la empresa es relacional. La empresa no emprende para que tengamos tranquilidad de conciencia. La empresa no emprende solamente para estar alineado con mis valores. La empresa emprende para otros que necesitan los servicios, productos que ella da. Por tanto, el centro de la atención, por cierto, respiquiere, de ahí viene respeto, significa mira atentamente. Y los alemanes, cuando pusieron la palabra respeto, pusieron la misma que la palabra atención, Achtung. Mira atentamente. Respeta es mira atentamente. Mira atentamente el qué, las consecuencias de tus acciones en esos contextos evaluados desde las personas para quienes tú emprendes. Y todo ello va dirigido, porque es complejo, en sociedades moralmente plurales aceleradas, a una conversación. De manera que la ética de la responsabilidad es más importante que la de la mera convicción. Para que me entendáis con un ejemplo, a todos nosotros nos han enseñado más o menos a comportarnos como Dios manda, a comportarnos moralmente, a comportarnos conforme las normas, hábitos de nuestra época. Desgraciadamente no nos han educado a responder éticamente por qué. Y cuando nos preguntan por qué, hay alguien que se incomoda y se dice aquello de ¿y por qué te tengo que dar explicaciones? O me da argumentos que son falacias, que son argumentos, perdonadme, que yo llamo folclórico-pataneras. ¿Por qué lo haces así? Porque se ha hecho toda la vida. Bueno, la esclavitud también sirvió toda la vida. ¿Por qué lo haces así? Esto es natural y por tanto bueno, y el tsunami también es natural y no es bueno. O cuando yo le pregunto, ¿a ti te parece que esto es correcto? Y la respuesta que recibo es legal, te acabas de delatar. Porque esa no es la pregunta. O vamos a ser más radicales. Es democrático, lo ha votado la mayoría. Bueno, es que filosóficamente hablando es de pensar lógico que el mejor argumento esté respaldado por la mayoría. Pero cuando no hace falta ni argumentar porque ya tienes la mayoría independientemente del argumento, tengo ahí una falacia democraticista. Porque se llama parlamento por algo. Porque allá lo que legitima lo que se vota es lo que se ha discutido y se supone que habrá el mejor argumento. Pero si hemos creído en que el Parlamento es otra cosa y hemos desvirtuado, hemos corrompido la finalidad de que allá se discute y se habla sobre las mejores razones, armados de valores y armados de razones, decía Unamuno aquello de venceréis, pero no convenceréis, hemos abdicado del convencer con ideas, pero también con creencias en nuestra capacidad también de persuasión, del pensar rápido y el pensar despacio. Necesitamos más ética que mera moral, más ética de la responsabilidad que meramente de la convicción. Os decía que, dejadme que os ponga un ejemplo. Cuando estaban juzgando a un directivo de una banca porque habían desaparecido unos millones y los accionistas se habían quedado sin sus ahorros y le preguntaron, ¿usted se declara inocente o culpable? Y ese señor contestó, yo tengo la conciencia tranquila. Yo pensé para mis adentros, otro que no ha entendido la pregunta ética. La pregunta ética no es cómo andamos de conciencia. La pregunta ética no es si usted con su acción está tranquilo. La pregunta es, cuando usted firmó un contrato en el que había un encargo por el cual se hacía cargo y asumió el cargo, es decir, cuidaba, custodiaba esos millones de estos accionistas, la pregunta ética no es cómo andamos de conciencia, porque no hay ninguna cláusula en su contrato que hable de conciencia. La pregunta ética más pedestre y vulgar es, ¿dónde están los millones? ¿De qué responde quién ante quién? ¿De la conciencia de uno? Me parece que nos estamos equivocando.
¿Qué entendemos por ética empresarial? ¿De qué responden las empresas ante quién? ¿Y por quién? ¿Para qué emprenden? Y por último, vamos a la más difícil. Voy a distinguir 4 éticas y todo el mundo las tiene, pero no las tiene conscientes, no las tiene bien alineadas y con frecuencia generan muchos conflictos de interés. Y los conflictos de interés son inevitables. Lo que es evitable es no darse cuenta y gestionarlos mal. Ética personal, ética profesional, ética organizativa y ética cívica. En la ética cívica no hablamos de cómo se debe vivir para ser máximamente feliz. Hablamos de los mínimos decentes para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, cuyo criterio fundamental es la dignidad. Las personas tienen dignidad, las cosas precio, Immanuel Kant. Las personas tienen dignidad y derechos y deberes. El criterio fundamental o valor fundamental para juzgar en la ética cívica es la dignidad y la justicia. Y hablamos de una ética mundial, una justicia global, una ética mundial. Mínimos decentes para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Para que me entiendan, no nos vamos a poner de acuerdo si comemos arroz, carne, si somos veganos, si somos vegetarianos, si somos carnívoros. Pero sí que estamos de acuerdo todos en que aquí hay que comer. Y que lo que es impresentable es que en nombre de la opción dietética de unos, otros se queden sin comer. Que en el siglo XXI hay gente que se muera de hambre es impresentable cuando técnicamente tenemos capacidad para eliminar el hambre en el mundo. Por tanto, la ética mínima que dejó Adela Cortina, la ética cívica, no dice cuál es la felicidad, sino los mínimos decentes para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. De los máximos felicitantes habla la ética personal. Aquí hablamos de la calidad de vida, de la vida buena, de la felicidad. Y cambia mucho de un individuo a otro, cambia a lo largo de la vida y no siempre estamos de acuerdo en qué es. Esta es la ética personal. La ética cívica tiene como primera persona al plural nosotros como congéneres ciudadanos del mundo. Y la última ética personal, y es la última en el ámbito de las jerarquías, es yo y mi noción de felicidad. Pero luego tenemos que yo, cuando entro a la empresa o cuando entro a mi universidad donde yo trabajo en calidad de profesora, tengo la ética profesional y a mí no se me evalúa por mi calidad de vida. Hay veces que me toca explicar cosas que no me apetece explicar y a esta hora intempestiva, pero es mi deber como docente. Con lo cual, la ética profesional, el criterio para juzgar la ética profesional es la calidad, en mi caso, docente, la calidad de los servicios en el caso de una empresa o la calidad del producto en el caso de una industria productiva. La calidad del servicio. Pero cuando hablo de una organización y yo trabajo para esta organización, los recursos no son privados. Yo no soy un autónomo liberal, que yo soy mi propio empresario, sino que yo trabajo para una organización con unos tiempos, con unos plazos, con unos presupuestos, con unos clientes, con un ideario, con unos ritmos. Y aquí el criterio de la ética organizativa es lo que llamaré calidad total. Pues bien, con frecuencia no sabemos cuando vamos a trabajar correcta jerarquía entre esas 4 éticas, pero uno entra todo él allá donde va. Y si se producen discrepancias y no están bien alineadas esas 4 éticas, allá se va a trabajar mal. Pero primero, ética cívica. La empresa es ciudadana, antes que emprende para el afán de lucro, si es que ese es el único motivo para el cual emprende. Primero, ética cívica. Segundo, ética organizativa, cuyo criterio es la calidad total. Allá tiene que funcionar la informática, tiene que funcionar la cadena de proveedores, tiene que funcionar el abastecimiento, tiene que funcionar la cadena de producción, etc. Pero también tiene que funcionar el clima y la cultura de la empresa. No hay buena ética de la organización sin ética profesional. Y en cuarto lugar, pero debe estar, porque uno entra todo el dónde va, la ética personal. ¿Cuándo se producen conflictos de intereses? Cuando estoy priorizando mi carrera profesional o mi bienestar personal por encima de la ética cívica y la ética organizativa. Cuando las empresas se olvidan de su responsabilidad social, cuando las empresas no son ciudadanas, priorizan su bienestar personal, su bienestar organizativo en contra de la ética ciudadana, la dignidad y la justicia. Y entonces se convierten o en empresas mafiosas
donde el fin justifica los medios, o en empresas autistas que desconocen los impactos en la ciudadanía que llevan a cabo. La ética empresarial exige pensar la calidad. La ética es reflexiva, pero también es propositiva. Si pensamos en el concepto de calidad, la calidad ya no es satisfacción del cliente porque quien paga manda. La calidad desde un punto de vista ético, y es el criterio en la ética personal, calidad de vida, es el criterio en la ética profesional, calidad del servicio, ética en la ética organizativa, calidad total. Ahora, la calidad es, me arriesgo a definirla como satisfacción de expectativas de todos los implicados en esa empresa, todos los stakeholders, los grupos de afectados por esa empresa, los internos y los externos, la satisfacción de las expectativas de los stakeholders, de los grupos de interés, fundamentadas, a la filosofía nos gusta la fundamentación, en verdad y en justicia. En verdad, en lo que se puede en verdad esperar de una empresa en este entorno donde no me llegan las provisiones, donde no me llega, el cliente está absolutamente ciego a los impactos medioambientales y por tanto les compra a esa empresa porque no está siendo suficientemente consciente de con quién está siendo cómplice del tipo de empresas que se genera. Pues bien, a veces hay que hacer, vamos a entrar a lo práctico, a veces hay que gestionar los conflictos de interés. ¿Esto que estás proponiendo es mejor para ti o es mejor para la ciudad y para la sociedad y para la empresa? ¿Eso es una empresa ciudadana y responsable? Tiene que tener en cuenta el bienestar de la ciudad en la que está y de los stakeholders. Pero vamos al tema más interesante. 3 preguntas muy concretas para ver cómo andamos de expectativas. Las expectativas tienen que ver con lo que esperan de nosotros. No está de más a nivel práctico preguntarle a nuestros grupos de interés ¿qué espera usted de nosotros como empresa? Y a nosotros nos gusta que lo espere. ¿Qué espera usted de nosotros como empresa? Y a nosotros no nos gusta que lo espere. Y la más interesante porque es un grupo de jazz que improvisa, porque tiene que estar continuamente estando al día en una sociedad acelerada. ¿Qué no espera de nosotros como empresa? Y a nosotros nos gustaría que esperara. Las empresas también pueden hacer activismo político y pedagogía social. La transparencia en sus memorias no es únicamente sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino generar el tipo de expectativas sobre lo que nos gustaría que supiera de nosotros y nunca nos preguntó, aludiendo al Woody Allen. Podemos también generar expectativas más adecuadas. ¿Sabe usted que el producto que nos está pidiendo, que es el más consumido, es el más contaminante? ¿Quiere participar con nosotros para que sea menos contaminante? Nos va a tocar hacer falta mucha pedagogía social, argumentar y con gracia y lectura fácil y no con sesudos tratados de ética empresarial. Y nos va a hacer falta mucha imaginación para generar al tipo de consumidor y no esperar que el consumidor se crezca como setas solos. Nos toca crear esa cultura de qué tipo de consumidores queremos tener y con qué tipo de proveedores nos queremos aliar. Pero claro, no siempre puedo escogerlos. Pregunta qué nivel de riesgos y de contradicciones estoy dispuesto a asumir. La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no es una nación rica en recursos económicos. La verdadera riqueza de las naciones, ya aludía el señor Adam Smith, tiene que ver con la cohesión social. Tiene que ver con crear capacidades, lo que las personas son capaces de ser y hacer. Y eso no se puede hacer sin sosiego, sin calma, sin confianza, sin pensar juntos el tipo de mundo que queremos. No se puede hacer sin vínculos. Y los vínculos son patológicos cuando generan falta de fe, de esperanza, cuando desestabilizan, cuando generan más dependencia que no interdependencia. Y las capacidades son capacidades creativas, competencias éticas para ser capaz de ser y hacer y, por tanto, emprender las empresas que queramos. Para ello nos va a hacer falta priorizar entre todo lo que podemos, también lo que todavía hoy no podemos. Por tanto, en la agenda empresarial tiene que priorizarse lo que podemos hoy, con quién podemos, cuándo podríamos con otros, pero todavía no, porque no llegamos a todo, porque evidentemente saber
no es poder. Hace falta también querer. Pero querer tampoco es poder. Hace falta también que me dejen. Pero solos no vamos ni a poder ni a que nos dejen. Hace falta un cierto activismo que empieza siendo reflexivo. La mejor acción es la reflexión y la teoría. Para eso acabo dándoos algunos criterios muy concretos para medir el impacto de nuestras decisiones. Para ver si cuando argumentamos la corrección de nuestras agendas, de nuestros impactos, cuando evaluamos los impactos, si están alineados con estos criterios éticos que comparto con vosotros y que es un poco de pozo de la tradición filosófica, ética, que nos puede ser de ayuda a la hora de indicadores éticos. Primera, cada vez que actúas, esto es muy kantiano, piensa, ¿y si todo el mundo actuara de la misma manera? Si el universo de empresas, si el universo de personas actuaran como nosotros. Y si tu respuesta es, menos mal que no todo el mundo hace lo que nosotros, tú eres una persona de mala fe. Segunda, la publicidad. Si todo el mundo supiera lo que estáis haciendo y se supiera transparencia, tendríamos la emoción roja, la emoción blanca, vergüenza, culpa. ¿O habría un orgullo y una explicación pública de por qué era la decisión arriesgada, pero la mejor en ese momento? Y se pueden pedir disculpas y dar aclaraciones de por qué no somos malvados, a pesar de que llevamos a cabo esa acción, dado que era la mejor en ese contexto. Tercera, la vulnerabilidad. Hipócrates ya lo dejó muy claro. Primero de todo, no dañar. La ética interviene para paliar, para mejorar, para transformar. Nos formamos para transformar y para hacer transferencia de conocimiento y de mejores prácticas. Por tanto, no aumentes el mal de los frágiles, de los vulnerables. John Rawls, con sus 51 años ya en su teoría de la justicia, dijo que el principio de la diferencia era fundamental, que los más aventajados por la lotería biológico-social no podrían aprovecharse, beneficiarse de esa lotería, suerte, si con ello no disminuían las desventajas de los menos favorecidos por esa lotería. La horquilla salarial, la horquilla de distribución de riquezas tiene que ser un indicador en la riqueza de las naciones. Hay sueldos impresentables por debajo, pero los hay impresentables también por arriba. Por indecencia de, el mérito, sí, pero cuando el mérito es, mira, la desproporción entre los salarios tan elevados y no hemos conseguido paliar los trabajadores pobres o los que necesitan recorrer a acciones sociales que no tienen nada que ver con la empresa. Hablaba antes Perú de los asistencialismos, de los paternalismos. La gente quiere trabajar, no quiere ser asistida sin más, ¿no? Vulnerabilidad. No aumentes el mal de los que ya están mal. Primero de todo, no dañar. Cuarto criterio, sostenibilidad ecológica, por supuesto, pero también económica. Larga vida a una empresa que es capaz de cubrir bien las necesidades de las generaciones del presente sin poner en peligro las del futuro. Sostenibilidad económica y ecológica. Y Adam Smith, lo economía, ecología, nunca estuvo absolutamente reñido con la autonomía moral. El nomos era el mismo para la eco, el equilibrio de la casa, para el nomos de la economía doméstica y para la agencia moral, porque él creía que éramos seres interdependientes. Revocabilidad, porque nos podemos equivocar, posterga lo irrevocable. Mira que puedas dar una marcha atrás, mira de término medio aristotélico, no ser tan radical, porque es revisable. La ética tiene que ser mucho más prudencial que radical y revolucionaria. Hay que hacer experimentos e improvisaciones, pero hay que medir sus impactos y hay que aprender y transferir esos conocimientos cuando salen bien y cuando salen mal. Porque se aprende mucho de los errores. Reversibilidad. Ponte en los zapatos del otro. No se trata sin más de ponerse en el lugar del otro, quítate y me pongo yo porque entonces veo lo mismo pero en otro lugar. Se trata de, si yo estuviera allá, ¿yo aceptaría ese trato, ese producto? Criterio de la utilidad, máxima bienestar para el máximo número de personas, sigue siendo un buen criterio mientras no vaya en contra de los otros anteriores. Y por último, un criterio, empecé con Kant, termino con Kant, el criterio de la trascendentalidad.
cuando hay dos derechos en conflicto, en este contexto en particular, ¿cuál crees que es prioritario? Porque a veces hay que jerarquizar los derechos. Y a lo mejor el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada, porque a la intemperie no puede vivir nadie. Por tanto, en este contexto, aquí y ahora, vamos a jerarquizar. Pero en otro contexto, a lo mejor sería otra la jerarquización. Y eso exige crear estructuras e infraestructuras éticas, códigos de ética, porque la ética de la organización no es mi ética personal ni la ética del directivo de turno, sino de qué tipo de empresa queremos y larga vida a la empresa. Pero que necesitamos también comités de ética en las organizaciones, donde se pueda preguntar qué nivel de riesgo y de contradicciones asumo yo representando a la empresa, no yo particular o el CEO en particular, sino como empresa. No me dejéis solo tomando riesgos y complejidades tan grandes. Y, evidentemente, auditorías éticas, proponer indicadores de clima laborales dentro, gestión de competencias desde el punto de vista de 360 grados, impactos medioambientales, cómo he reducido la emisión, cómo hemos cambiado de los proveedores, pero reconocemos que no somos santos, todos ellos es después de muertos y tienen que demostrar un milagro, con lo cual es una ética humana que sabe dar explicaciones, estar contenta cuando lo hicimos lo mejor que pudimos, pero también pedir disculpas porque nos vamos a equivocar. Decía el gran amigo de Adam Smith, el escritor de La riqueza de las naciones, que reasons to live are reasons to believe. Las razones para vivir son razones para creer. Las empresas son grandes agentes de cambio, no podemos sin ellas. Hace 60 años del gato pardo, no se trata de que cambien las cosas para seguir haciendo lo mismo, se trata de que en realidad cambien de verdad porque nosotros nos lo creemos. Y nos lo creemos porque creemos que el futuro es un lugar donde vale la pena vivir y habitar un presente para que vengan otros y lo hagan mejor. Muchas gracias y ahora se trataría de establecer el diálogo y espero que haya conseguido reconciliaros con la filosofía. Suele ser más calmada y más lenta, pero iba transcurriendo el tiempo en la sociedad acelerada y he visto que me tocaba poner el piñón fijo y he ido más velocidad de la que deseaba y pido disculpas por ello. Gracias. Pues continuamos y pedimos que se incorporen a la mesa a Carlos y a Menchu. Carlos Arias es director de Servicios Jurídicos en Nortegas y Menchu Baldazo es responsable de competitividad sostenible en Litio. Bien. Les vamos a posibilitar tanto a Menchu como a Carlos que hagan unas intervenciones breves de 5 minutos en las que presenten algún eco, complemento, pregunta, sugerencia, crítica a lo que ha sido la intervención de Begoña. Y yo os recuerdo, ahora, a la hora de darles paso, que es quien tenga alguna pregunta, pues exhiba la tarjeta para que algún que otro azafato y azafata las recoja y podamos organizar un turno posterior de respuestas a preguntas que hayáis podido realizar. Así que... Es que siempre... Como que si empiezo yo, ya está. Venga, fenomenal. Nah, pues, entonces le damos paso a Carlos Arias, de Nortegas. Sí, muchas gracias, Galo. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de esta mesa y muchísimas gracias, Begoña, por la presentación. Un poco abrumado por la erudición y, pues claro, yo no hablo desde el mundo académico, no pertenezco a la comunidad académica y bueno, pues la verdad es que admiro mucho pues, todo el trabajo que hacéis y la claridad con la que exponéis las ideas. Desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo estamos trabajando la ética o cómo estamos percibiendo la ética en los tiempos que vienen y cómo nos estamos preparando para el futuro? Yo creo, yo tenía varias notas y ha habido varias cosas. Sí.
Y ha habido varias cuestiones que has tocado en tu presentación, en tu ponencia, y a mí me han gustado mucho y las quería traer a colación ordenadas igual desde la perspectiva de la empresa. Hoy en día las empresas somos conscientes de que no estamos solos en el mundo. O sea, también somos conscientes y queremos atribuirnos ese papel de que existen los recursos, pero los recursos en sí mismos no son riqueza, que lo que transforma los recursos en riqueza es la actividad empresarial. Entonces, yo creo que la figura del empresario en ese sentido es crítica y clave para cualquier país, para cualquier territorio. Tiene que haber gente que emprenda porque los que emprenden son los que transforman los recursos en riqueza. Sí es verdad que luego no vale la mera voluntad o la mera disposición de un emprendedor, sino que tiene que buscar financiación, tiene que buscar socios, tiene que buscar financiación externa, tiene que buscar personas que le acompañen, tiene que tener un tipo de relaciones, las famosas relaciones laborales, tiene que tener trabajadores, no lo puede hacer solo. Y luego también tiene que tener tecnología. Ese es el otro vector que para mí es fundamental de cara al futuro, que es el tema de la digitalización y qué se puede robotizar o qué se va a robotizar y cuál es el papel del ser humano en un mundo donde incluso muchas decisiones que hoy en día son humanas pueden ser robotizadas. Todo esto forma un ecosistema y ese ecosistema trasciende de la relación tradicional de actividad empresarial, rentabilidad del accionista. Pues aquí he encontrado un nuevo enfoque que habla de la triple bottom line, que habla de profit, people and planet. Vale, fenomenal. Y bueno, entonces yo creo que ese nuevo paradigma de esa triple rentabilidad, que es la rentabilidad económica, la rentabilidad social, la rentabilidad, digamos, para el conjunto del planeta, en el sentido de, en el largo plazo, como has dicho, has hablado de esa casa común que decía también la encíclica del Papa Francisco, que está muy bien, hay que leerla porque aparte que está muy bien escrita, hace unas reflexiones sobre el planeta, hace un paralelismo de esa casa común intergeneracional en el que vivimos y que tenemos que dejar como legado a las generaciones futuras. Y es muy interesante incluso para las empresas, quién lo iba a decir, ¿no? Pero para las empresas es muy interesante esas reflexiones que se hacen. Y luego, por terminar, y no quiero acaparar más tiempo, es el tema de la cultura. O sea, aquí las empresas tradicionalmente han podido tener una tentación de gestionar la ética desde un punto de vista táctico. O sea, es una táctica. O sea, y es el famoso greenwashing que tenemos encima de la mesa y es una cosa coyuntural, estética y que detrás de nada no hay nada. Es un trampantojo ético y que no trasciende de nada. Otras empresas han dado el salto adelante y creen que la ética es una cuestión estratégica. Y se aproximan a lo que yo creo que debería ser, pero yo creo que todavía es escaso. La ética no es estratégica, la ética tiene que ser cultural. Al final la cultura se come la estrategia. Tú puedes tener una estrategia muy ética, pero si no tienes una cultura ética no vas a conseguir una organización ética. Entonces yo creo que el reto de las organizaciones a día de hoy principalmente es el cultural. Y tiene que centrarse en las personas. Y vuelvo ahora a enlazar con el tema de la digitalización y cuál va a ser el rol de las personas en el mundo. El mundo habitual que muchas veces oímos de cuando se toman decisiones desagradables desde el punto de vista personal o con un coste personal para determinados colectivos, es decir, no es nada personal, se trata de negocios. Yo creo que deberíamos cambiar la frase y decir, no se trata de negocios, es algo personal. Y ahí esa es mi reflexión a la luz de tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, vamos a darle el turno ahora a Menchu. Ella hace también su aportación y luego, así que le dejamos tiempo a Begoña para que haga una réplica o un comentario a sus. Bueno, Egunon, un placer estar aquí. Me ha encantado la conferencia y ya seguiremos hablando en otro momento. Tenía dos preguntas. Una era sobre la cultura ética en la empresa, porque nos estamos replanteando el sistema de ética y cumplimiento en Irizar. Pero hay otra que me pide el cuerpo más lanzarla, porque toca a todos los niveles de ética, el personal, el profesional, el organizativo y el cívico mundial. Es el gol ético de Qatar.
Entonces, me vais a permitir haceros una reflexión y luego te lanzo una pregunta y si quieres la contestas y si no, pues ya está. El soborno, gracias a la corrupción de la FIFA, la UEFA y el presidente francés Nicolas Sarkozy, rodeó en 2010 la elección del pequeño Emirato, que intentará explotar uno de los mayores eventos del planeta para lavar la imagen de una dictadura que vulnera escandalosamente libertades y derechos humanos y tiene como principales damnificados a las mujeres sometidas a la tutela masculina y al colectivo LGTBI, perseguido con pena de prisión. De la envergadura de la apuesta de Qatar da fe una inversión cercana a los 200.000 millones de dólares en unas infraestructuras faraónicas en medio del desierto, levantadas vulnerando gravemente los derechos humanos y laborales de los trabajadores. El Mundial de Qatar es la competición deportiva de la historia con más trabajadores muertos, más de 6.500. Los trabajadores de las obras del Mundial que han sobrevivido han sufrido falta de seguridad laboral, impago de salarios, explotación, etc. Qatar sabe que el mundo entero está mirando y el objetivo no es solo demostrar que pueden acoger grandes eventos, sino dar imagen de modernidad, fomentar el turismo y posicionarse mejor que sus países vecinos. Qatar, tirando de chequera, ha conseguido marketing de su mundial por parte de pues la FIFA, la UEFA, políticos salpicados de corrupción, medios de comunicación, empresas, clubes de fútbol y futbolistas y entrenadores muy conocidos por todos vosotros. Todos ellos diciendo que es solo fútbol, que no hay que meterse en política ni en costumbres, cuando todos sabemos que los derechos humanos son universales y para todos, no son política. Creo que este mundial es un paso atrás, sin que todo esto haya hecho suficientemente mella en selecciones y patrocinadores. Da la impresión que desde el principio hemos ido perdiendo oportunidades por el camino. Qatar no debería ser la sede del mundial. Como no cabía esperar mucho de la FIFA, tenemos que asumir que son corruptos, deberíamos haber mostrado una oposición más clara una vez nombrada la sede y exigirle ahora que pague o que haga que paguen indemnizaciones a los trabajadores y familiares de los muertos. Las selecciones y los jugadores tendrían que haberse planteado motivos para ir o no ir. La única selección que pensó en el boicot fue Noruega y no llegó a clasificarse. Y la FIFA amenazó con no dejarles que jugaran el Mundial del 2026. Ha habido muy pocas voces en contra. Pero no hay boicot de nadie y después de todo, las personas son espectadoras de los partidos. 100 muertos por partido. Yo personalmente solamente espero ya que alguno de los equipos mande algún mensaje potente, aunque vaya a jugar. Y desde una perspectiva ética, bueno, pienso que aquí no hay ética, solamente hay cosmética o no sé cómo les llamo, maquillaje. Tengo la sensación de que estamos dispuestos a que el entretenimiento se ponga por encima de los derechos humanos. Y entonces las preguntas éticas son ¿por qué y para qué? Y me quedo ahí porque si no... Gracias a mi hijo que me ha ayudado a resumirlo, que si no podía... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Menchu. Y Begoña, ¿nos puedes hacer una réplica, diálogo, conversatorio con estas intervenciones tan distintas y tan pertinentes ambas? Empiezo por la última, porque la otra me voy a extender más, y esta de Qatar. Bueno, yo creo que en la edad de la complejidad en la que estamos, vale la pena intentar salir de la tendencia de polarizar el bien y el mal y por tanto, todo lo que pasó en Qatar, lo has narrado, está muy mal, ¿no? Yo hago una lectura positiva dentro de la complejidad. Mira, lo sabemos. Exacto, no, lo sabemos. O sea, no ha habido un boicot, no ha habido tal, pero es la primera vez que se ve lo que hay detrás de todo eso. Es una parte positiva. O sea, no se puede ser profesora de ética sin esperanza, como podéis imaginar, ¿no? Yo veo una luz de esperanza cuando esto hoy lo sabemos y hay un documental sobre la FIFA y se está sabiendo con transparencia
cómo funciona esto. Y esto no sabíamos de los anteriores, pero de este lo sabemos. Por eso liga con mi pregunta de qué nivel de riesgo y de contradicciones estamos dispuestos a asumir. Entonces, con todos mis cariños a los futboleros y futboleras, entre quienes no estoy, no voy a decir es que el fútbol, no, yo me parece que es un deporte que se ha convertido en una gran empresa, pero tiene que volver a pensar sus raíces éticas y esto entronca con lo de la cultura. Es decir, el buen deporte, el fair play, tiene valores y cuando se rodea de cosas que la empiezan a distorsionar, debería preocuparse mucho. Y por tanto, en tanto que empresa, no tanto que fútbol, en tanto que empresa, tendría que replantearse si queremos hacer exactamente lo mismo en el resto de los deportes, si queremos hacer lo mismo con el fútbol femenino o no queremos exactamente lo mismo. Con lo cual, yo tengo esperanza en que la transparencia, lo sabemos, el replanteamiento crítico de en qué se está convirtiendo el deporte, que es pan y circo, ya sabemos de pan y circo, y no olvidarlo, pero no machacar ahora a los que les gusta ver el partido y no machacar a los que si ves el partido eres cómplice y no deberías verlo. Y para que me entiendas un poco, te voy a poner una anécdota. Dirigí la tesis, ya es doctora, a una chica que hizo su tesis doctoral sobre empresa feminista. Y era un 6 de marzo, fijaos la fecha, antes del 8 de marzo, y teníamos tutoría para mirar el último capítulo, y me dice, vengo de la asamblea feminista del barrio, llevo 3 horas discutiendo toda la mañana si en el día 8 pueden venir las trans, las mujeres trans, si pueden venir las drag queens. Aquí hemos entrado a ver qué es una mujer, si ya no son realmente mujeres, si que se busquen su día, que no deberíamos estar, si son feministas, si ellas quieren estar. Y después de 3 horas tenía tal contradicción, tal nivel de crispación que me he ido al Zara. Cuando toda su tesis doctoral era una crítica a el greenwashing, de qué es esto de las grandes, la falta de economía circular, cómo las mujeres somos las principales consumidoras de una industria que sabemos qué tal, ¿no? Voy al tema de la gestión de la contradicción y del riesgo. Es decir, yo no voy a hacer sentir mal a mi sobrino, que es muy futbolero, porque ve los partidos. Y cuando yo le decía, pero bueno, Roger, es que Messi está defraudando a Hacienda y al defraudar a Hacienda me defrauda. Me dice, no líes cosas, no líes cosas. Es un gran futbolista, quédate con eso. Y mi sobrino, que es muy inteligente, me dijo, bueno, es que si nos ponemos ahora a criticar a todos por su vida personal, le digo, no, es que no es su vida personal, es que ha defraudado a Hacienda. Y además una persona que gana mucho dinero, no sé qué. Bueno, pero sigue siendo un buen futbolista. ¿Por qué no lo miras solo desde ese aspecto? Digo, pues porque yo no veo solo ese aspecto. Dice, pues deberías, porque si no vas a sufrir mucho en la vida, me dijo. Quiero decir que no nos seamos tan dogmáticos en todo o nada, sino que seamos capaces de, bueno, hemos llegado tarde, que permitamos a la gente que disfrute su partido de fútbol sin que por eso hagamos la pregunta de ¿qué hemos hecho para que no nos vuelva a pasar? ¿Qué tipo de espectadores de fútbol pedirán un determinado tipo de...? Pero es buena noticia que se sepa todo eso. Y que ahora a la FIFA se le pida mucha más transparencia porque no son de fiar. Son bastante mafiosillos. Y muy autistas pensando que iba a pasar desapercibido. Creyendo que no se va a saber. Y esto le pasa hasta en las mejores casas reales. Vamos a la cultura. A ver, cuando antes hemos hecho una entrevista y Perú ha dicho una cosa que me ha gustado mucho y te cojo la idea. Esto no es una cuestión de cultura. Todas las empresas tienen cultura y tienen valores. Se trata de que sea cultura ética y valores éticos. Este es el tema. El adjetivo, decía Josep Pla, vengo de donde vengo, decía Josep Pla que la importancia no está en los sustantivos, sino en los adjetivos, que son los que marcan los matices. Y en la complejidad los matices son muy importantes. ¿Qué es lo que hace que la cultura sea ética y no cosmética y no estratégica? Para que nos entiendan. La cosmética es
no hace falta que lo sea, que lo parezca. Y esto es Maquiavelo, el príncipe. Y es Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y es Maquiavelo el creer que el fin de la empresa es ganar dinero. No. El fin de toda empresa, en último término, es crear un mundo que requiere de servicios y de productos que nos permitan la búsqueda de la vida buena. Las empresas que coadyuvan con sus servicios y con sus productos a que sea posible la vida buena, en la que los valores instrumentales, como el dinero, no son los finales. Y todo necio confunde valor y precio. Pero como las empresas tienen que trabajar con la idea del One Health, la salud de todos, no únicamente de los humanos, sino del planeta y de los otros animales, como las empresas tienen que empezar a mirar más allá de lo que hasta ahora miraban, tenemos que superar una cultura que no puede ser cosmética, y lo ha sido durante mucho tiempo, el greenwashing, la responsabilidad social corporativa haciendo asistencialismo que no tiene nada que ver con tu core business, con lo que tú haces, ¿no? O sea, el otro día hablaba con una compañera que lleva a cabo la responsabilidad social corporativa de una compañía de seguros y dice, es que nos dedicamos a hacer eso. Y digo, ¿y eso es lo que tiene que ver con los seguros? Dice, nada, pero el CEO está muy comprometido con esto y digo, es que no estás entendiendo nada de la ética y tienen un buen departamento de responsabilidad social corporativa, pero no les hacen caso. Y esto es un tema muy interesante. La incorporación de un departamento de responsabilidad social corporativa a la empresa, sin cambiar para nada la empresa, está condenado no únicamente al fracaso, sino al descrédito de la misma ética empresarial. Y esa lección deberíamos aprenderla. Para que lo veáis con un ejemplo. ¿De qué me sirve que Reino Unido tenga subvencionadas las mejores instituciones para investigar en pandemia, tengan las mejores investigaciones científicas para saber la sostenibilidad del Sistema Nacional Público de Salud, pero luego los políticos que le subvencionan sean Boris Johnson, por ejemplo? Para que vean cosas reales de lo que estoy hablando. La contradicción entre ¿para qué subvencionas? Y sabes, y luego no haces nada de lo que subvencionas para saber. Y todavía me dice un amigo que trabaja allá, todavía no lo hables muy en voz alta, no sea que nos cierre el chiringuito y ni siquiera se pueda saber. Porque al menos os beneficiéis vosotros, porque allá sí que se puede implementar en otro sitio, porque nos hacéis más caso a lo que estamos diciendo 3 semanas antes, esto está pasando en el Reino Unido, va para España la próxima, ¿no? Es decir, la cultura ética es una cultura que se dirige a la búsqueda de la vida buena dentro y fuera, es mucho más compleja y tiene que establecer cuáles son las finalidades, las metas y, por tanto, juzgar las proporcionalidades, los términos medios, los adecuados, y siempre tener que dar explicaciones públicas de este es el riesgo que estamos dispuestos a asumir y entre esos riesgos está queremos seguir estando aquí, generando esos productos. Por tanto, sí, es verdad, hemos comprado a esos proveedores que no son los más limpios, pero eran los únicos que podían traernos la pieza y si no nos traían la pieza no podíamos pagar, hablo por vuestra empresa de autobuses, no podemos pagar los proveedores, los salarios, con lo cual estamos gestionando riesgos. Esta visión de la ética, gestionando los riesgos, pero como colectivo dentro de una gran sociedad que les da explicaciones, no es más que gestionar la complejidad. Y eso implica insisto mucho en esto, implica un cambio de mentalidades. Y esto no lo vamos a poder hacer de un solo día, sino un cambio, pero perseverante, ¿no? Aquí es fundamental tener la capacidad de coraje, de resistencia y de resiliencia y no hacerlo solos. Las finalidades éticas son las que te acaban dictaminando si una empresa está alineada con ello o no. La cultura, por tanto, por sí sola, si no está alineada con las finalidades de para quién, para qué, por qué y cómo, no se basta. Por tanto, ¿cuánto dinero has ganado? ¿Cómo lo has ganado? ¿Cómo lo has distribuido? ¿Por qué lo has ganado? ¿Para quién lo has ganado? ¿Por qué lo estás distribuyendo de esa manera? Son preguntas mucho más de enjundia y mucho más radicales y verticales que no superficiales, horizontales, rápidas, a golpe de tweet o a golpe de memorias muy bonitas, pero no siempre conscientes de la fragilidad de la cultura ética empresarial hoy. Como hay varias preguntas, en vez de continuar con el diálogo a 3, voy a lanzar una pregunta que podéis y convendría que contestaseis los 3 y así esto es más dialogado. La pregunta es nuclear a lo que
nos ha convocado hoy aquí. En una situación de crisis, tenemos que entender de crisis como la actual, ¿sería aceptable que una empresa deje de lado sus obligaciones éticas y se limite únicamente a cumplir con la ley? Ahora que estamos hablando de ética en situaciones de crisis, nos colocamos en la crisis y decimos, y en situación de crisis no basta con cumplir la ley. Para los tres. Bueno, la cojo. Yo creo que sin ética no hay nada. O sea, es la base de todo, de la socialización de las personas, ¿no? Entonces, os voy a contar el ejemplo de mi empresa. Trabajo en Irizar, lo ha comentado ella, hacemos autobuses y muchas más cosas. Pues la crisis de la pandemia nos ha afectado de plano, porque claro, os imagináis los transportes de larga distancia, pues no los cogía nadie, ningún cliente los compraba, bajamos a producir la mitad, prácticamente nada, en casa, de plano. Entonces, las ventas bajaron estrepitosamente, lo mismo que pasó en el 2009 con la crisis económica, y a pesar de eso, prácticamente, y digo prácticamente porque no totalmente, pero prácticamente hemos mantenido el empleo. Eso quiere decir que somos idiotas, porque si no, podíamos haber despedido a mucha gente, porque somos una cooperativa, pero todos no somos socios cooperativistas, tenemos muchos empleados. Les podíamos haber despedido y la cuenta saldría mejor. Pero tenemos una misión que dice que tenemos que crear riqueza y empleo. Entonces, antes de despedir a nadie, o es un garrulo o hay que planteárselo. Y casi es asamblea general para despedir a no sé quién. Entonces, bueno, pues decidimos que también cuesta mucho tiempo formar a la gente para que sean capaces de funcionar dentro de una dinámica y no pensábamos que la pandemia iba a durar tanto tiempo. Entonces, pues mantuvimos los puestos de trabajo. Yo creo que ese es el mejor indicador o evidencia de ética o de sostenibilidad en una empresa, ¿no? Pues, creo que es muy importante. O sea, egoístamente, no solamente por los que se quedaron, sino por la propia empresa. Yo por comentar, complementar lo que has comentado, a nosotros, a ver, yo creo que las crisis son el caldo de cultivo precisamente para instintivamente dejar de ser ético. O sea, porque en las crisis tiendes a perder aquello que tienes. Entonces eso te mete en una situación de ciertos miedos, porque patrimonializas, digamos, el esfuerzo de muchos años, lo que has conseguido, aquello que te ha motivado y aquello que te motiva es lo que también es la fuente de tus miedos cuando puedes llegar a perderlo, ¿no? Entonces, las crisis, cuando tienes esa sensación de peligro y de posible pérdida, pues te hacen probablemente dejar de ser ético. Nosotros, en nuestro caso en concreto, yo creo que ha habido un cambio radical nosotros en la compañía, en el sentido de que hemos tomado decisiones y hemos hecho reflexiones que yo creo que sí tienen un trasfondo ético evidente. La primera fue la propia legitimidad de nuestra actividad y nuestra propia existencia. O sea, si una compañía que metida en la industria del carbono, que mueve combustibles fósiles, tiene futuro, tiene legitimidad. O sea, ¿qué aporta a la sociedad con el coste en términos de recursos que está haciendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho esa reflexión, hemos cambiado el paradigma de la compañía, nos hemos abierto a otras tecnologías para abandonar algún día los combustibles fósiles, para hacerlo todo de manera ordenada, para llevar la transición energética para todos y a costes razonables, sin dejar a nadie atrás. Estamos haciendo propuestas tecnológicas y a todos los niveles. Nosotros, en concreto, en relación con la pandemia, también conseguimos que ningún proveedor nuestro quebrase o fallase o desapareciese. Nosotros estuvimos haciendo pagos por adelantado de tareas que se iban a hacer en los próximos 6, 12, 18 meses, precisamente para garantizar su viabilidad, para garantizar su empleo. Ellos hicieron los ERTES, pero no hubo despidos en ninguno de nuestros proveedores. Conseguimos mantener todo el empleo.
sí es verdad que teníamos una posición realmente privilegiada. O sea, nosotros somos una compañía pues muy, muy estable, que está poco expuesta a vaivenes de mercado, pero bueno, había que tomar esas decisiones y yo creo que a nosotros nos ha abierto una oportunidad muy buena después de hacer una reflexión que tenía unos componentes éticos evidentes y que han cambiado la compañía definitivamente. Se ha reorientado y ahora vemos el futuro con muchísimas posibilidades y con muchísimas alternativas para poder estar, subsistir y seguir aportando a las comunidades en las que estamos, frente a una visión pesimista que existía en la compañía por el tema de mover y pivotar toda nuestra actividad sobre combustibles fósiles en la industria del carbono. Déjame añadir, la sabiduría popular, popular pero sabiduría, dice que a los amigos se les reconoce en los momentos malos. Bueno, pues aquí las empresas se juegan si son dignas de confianza y de fiar, precisamente en los momentos malos, ¿no? De manera que yo te diría, ¿limitarse a cumplir la ley? No. Primera, porque no hagamos de la necesidad virtud. Es decir, la ley permite muchísimas interpretaciones, pero te tienes que seguir reconociendo a ti y que te reconozcan por lo que eres. Y una empresa se tiene que... Bueno, estamos hablando, los dos que me habéis acompañado, ¿no? Menchu y Carlos, ¿no? ¿Por qué son dignos de confianza? Se demuestra en cómo se están comportando cuando llega la hora de la verdad, que es cuando realmente nos necesitamos unos a otros. Cuando las empresas se dedican a la mera supervivencia, esto es la ley de la jungla y sálvese quien pueda. Y aquí no hay búsqueda de la vida buena. Por tanto, no me parece para nada una decisión correcta. Si una empresa se dedica a la mera supervivencia, al menos que todavía le quede un poquito de visión de hay límites en que yo no querría incurrir porque eso ya sería poco humano, ¿no? Entonces, dar explicaciones de qué voy a dejar de hacer, qué tal, pero que te puedas seguir reconociendo y conociendo en tu ethos corporativo. Mira de interpretar la ley, pero procura estar a la altura de las circunstancias para que sigas siendo digno de confianza. Porque si pierdes la confianza, aunque te muevas dentro de la legalidad, ni eres tú ni van a el futuro. Pero esto no quiero que sea una lectura estratégica, ¿no? Es que, bueno, la lectura estratégica siempre se puede hacer. La ética es negocio. Y por lo tanto, si invierto en ética es porque es negocio. No, invierto en ética porque quiero ser yo. Quiero hacer de una determinada manera y quiero que se me reconozca y me conozca por eso. El día que yo haga eso que no va con mi ethos, yo estoy entrando en corrosión de mi carácter. Susana tiene un libro muy bonito sobre la corrosión del carácter. Una pregunta de otro carácter, pero que también tiene vinculaciones con el análisis o el diagnóstico que se ha hecho. ¿Cómo podemos establecer una ética válida? Y se supone que con cierta estabilidad, con cierta capacidad de elaborar criterios o formular líneas rojas, si afirmamos que nos encontramos en una sociedad en constante evolución, que solo mira hacia adelante, esa aceleración de la que tú hablabas. ¿Cómo es posible compaginar esa necesidad reflexiva con validez intersubjetiva universal en una situación de evolución? Y unida a ella otra pregunta, que hay quien incluso dice esto no es posible porque no es posible ni siquiera tener una ética mínima compartida. ¿Puede haber éticas mínimas diferenciadas? ¿Cuáles son los márgenes de diferenciación entre esa ética universalmente válida como civil, como ciudadana, y esas peculiaridades o particularidades que pueden exigir modulaciones o diferencias? Déjame que empiece yo, ¿sí? Sí. A ver, es una pregunta muy importante desde el punto de vista filosófico, porque la ética cívica ya no es el derecho, no es la ley, y no está ya hecha, pero sí que es este pozo, este consenso que hemos ido transmitiéndonos generacionalmente, por el que nos queremos caracterizar como humanidad y que si vamos perdiendo algunos de sus contenidos, consideraríamos que es una involución. Y Adela Cortina la bautizó como ética mínima, insisto en esto, porque no dice
cómo vivir autónomamente, sino los mínimos decentes para cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Y eso en qué se basa? Pues mirad, en la condición humana que es orgánica. En la condición humana que es orgánica. Y no me refiero solamente al comer o al tener una casa y no vivir a la intemperie, porque las almas, como los cuerpos, también mueren de hambre. Me refiero a que nuestra condición humana interdependiente, necesitada de los otros y lo otro, no somos tan distintos en las búsquedas de las vidas buenas. La búsqueda de la vida buena implica cierta necesidad de crianza estable, vínculos sociales, crear capacidades de emprendimiento, de imaginación, de combatir la pobreza, combatir lo que los males, la pobreza, la marginación, la estigmatización, la privación de libertad. Y si hay un momento en que a alguien se le ocurre que hay que volver a la superioridad de una raza, o que si a alguien se le ocurre que esto del neofeminismo o nazifeminismo es una barbaridad y que hay que volver a tiempos anteriores, se puede decir que eso es una involución moral porque perdemos capacidades humanas de cuidar mundo y de continuar pensando en cómo continuar viviendo. Por tanto, la ética cívica es una, porque habla de una aldea global, el contexto es el mismo, la condición humana es la misma y de lo que se trata es de ver cuáles son las condiciones mínimas que hay que garantizar para que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, pueda desarrollarse dignamente. Y esas condiciones mínimas tienen que ver con esta lista de derechos humanos. Por supuesto que los derechos humanos son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que pusieron más un temperamento europeo y liberal, vale, pero los contenidos que allá se dicen podemos jerarquizarlos de una manera u otra, podemos sumar con derechos de cuarta generación, pero nadie querrá discutir que la libertad es la condición de posibilidad de toda vida buena, que la dignidad es un valor que tiene que ver con respetemos la integridad física, la inviolabilidad de las personas, la sacralidad de lo humano. Por tanto, esa ética cívica tiene que ver con conquistas de mucho pensamiento transmitido generacionalmente y sería un olvido lamentable éticamente prescindir de ella. Por lo tanto, la podemos criticar todo lo que tú quieras, pero la podemos criticar porque esa condición, la crítica misma está basada en ella, en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, en interlocutores válidos, y mientras estamos criticando, no nos matemos. Con lo cual, ya hay mucha buena fundamentación para defender que hay unos mínimos decentes y que no todo vale y no todo vale igual y que esto no es europeísmo o meramente etnocentrismo. Pero hay que armarnos bien conceptualmente para defender esa ética cívica, esa ética mínima, que es el paraguas en el que nos basamos todas las éticas aplicadas. Pero se va enriqueciendo de contenido, por supuesto. Derecho a un patrimonio genético inalterado. Eso no podía aparecer cuando se generan los primeros derechos humanos porque ni se había pensado que se pudiera alterar el genoma. Derecho a un patrimonio genético inalterado, es decir, a que no me toquen los genes. Pero eso es una conquista de la técnica, es que ahora te pueden alterar los genes a imagen y semejanza de alguien. Entonces, claro, dime qué problema tienes y te diré qué derecho reivindicarás. Pero una vez está reivindicado como derecho, que no como preferencia, se queda como un contenido nuevo de la ética cívica. Es decir, la ética cívica se va a ir engrosando y va a ser cada vez menos mínima y cada vez más exigente. Vamos a hacer una última pregunta. Quedan un par de ellas todavía ahí descolocadas y la última la voy a también reconfigurar. Es para los tres, así que atención. A lo largo de la charla se ha hablado varias veces de fe, de creencias, de convicciones, y tú has especificado muy claramente que no estabas hablando de fe en sentido religioso. Entonces, bueno, pues nos puedes aclarar un poco eso para que nuestros interlocutores pues entiendan bien lo que has dicho, pero mi pregunta a los tres es, tenéis aquí un público de futuros directivos empresariales, miembros de la sociedad, sujetos, ciudadanos y ciudadanas, contadles una de vuestras creencias, convicciones, que puede ser una aportación, propuesta, sugerencia o algo así como algún tipo de reto que les podéis plantear a quienes, como surgían algunas de las preguntas, pues no se sienten en sus actividades, en su futura actividad por los estudios que están desarrollando, pues no se sienten muy cerca
de responder a las necesidades de las personas más necesitadas. Yo no entendí muy bien la pregunta. Una convicción, una creencia que tienes tú, ¿Cómo que que tengo serías, grabado a fuego? que es tuya desde tu experiencia y que eres capaz de proponer, sugerir a este público tan joven y necesitado de experiencia? Yo, si quieres, mientras vas pensando, empiezo. Yo creo que es muy importante que elijamos qué es lo que queremos ser. O sea, nosotros, de alguna manera, hasta ahora hemos sido lo que nuestros padres nos han configurado, las expectativas de nuestros amigos también nos han influido, siempre hemos querido ser agradables a nuestro entorno. Llega un momento en la vida en que hay que pensarse realmente qué es lo que quieres ser. Y una vez que lo tienes claro, la mayoría de los problemas te vienen por no saber decir no. O sea, saber decir no, para mí, es el mejor salvavidas que podemos tener en cualquier persona. O sea, en una organización, en tu entorno personal, en el conjunto de la sociedad. Una vez que tienes claro quién quieres ser y cómo quieres ser, saber decir no es fundamental. Bueno, retomo esta frase de Carlos de hay que saber decir no a la adicción al trabajo que hay en el mundo empresarial español. Que no tengáis miedo que os llamen abdicantes, que no queréis trabajar tanto, que entráis a las empresas, los jóvenes diciendo, bueno, ¿cuándo tendré vacaciones? Digo, bueno, es que es importante que se dediquen a trabajar, pero no hace falta hiperatrofiar la vida en que solo se dediquen a trabajar, porque la vida tiene otras dimensiones. Yo personalmente querría deciros que yo no hablaba solamente de fe, que la fe religiosa, no solo, puede perfectamente ser religiosa, pero la fe en el futuro, en el que os creáis de verdad que las empresas no son sistemas mecánicos rígidos en que no podéis cambiar. Por supuesto que las podéis cambiar, que su misión, visión y valores tienen que estar continuamente replanteándose y que vosotros seáis personas que hagáis uso público de la razón, que allá no seáis aduladores, no únicamente no digáis que no seáis aduladores, pero no seáis kamikazes. Tened la gracia para haceros escuchar y haceros partícipes en ese cambio. Yo también, un par de convicciones profundas que tengo. A mí, como trabajo con jóvenes, porque trabajo con estudiantes en la universidad, los jóvenes son los quienes más me habéis enseñado temas de perspectiva de género, porque soy una mujer de mediana edad que está totalmente influenciada por un vocabulario, una mentalidad que me han dicho, Begoña, eso es muy machista, ese comentario, y lo agradezco que me lo digáis porque estamos cortados con unos sesgos, falta de deconstrucción sobre el tema feminista, pero también sobre el tema medioambiental. Y además os pido disculpas porque a veces seguimos trabajando en la universidad con unos patrones, con unas formaciones que no están a la altura de las formaciones que fuera luego en la empresa vais a tener, pero esta es mi principal convicción. Que los jóvenes nos podéis todavía enseñar mucho de cosas que tenemos que desaprender nosotros porque las aprendimos mal. Esta es la primera. Pero la segunda, la libertad de pensamiento solamente se puede ejercitar con otros. Y esa libertad de pensamiento mueve realmente el mundo. Creer que no se puede es la principal abdicación a la capacidad de pensar alternativas. De manera que cultivad mucho eso de la imaginación, el pensar alternativas y, por supuesto, la paciencia con los mayores que os rodean, que somos muchos. Bueno, yo quería deciros que no sé si es algo que tengo grabado a fuego o es algo muy importante para mí, que intento trabajármelo. Creo que lo más importante de todo es ser buena persona. Eso lo aprendí de la ética cristiana, aunque ahora soy atea, pero bueno, soy así. El ser curiosos, que no lo abandonéis, perseverantes, que tengáis la mente abierta y que aprendáis a cooperar, más allá de competir.
Otra cosa que yo he aprendido con el tiempo, porque yo mi referente ha sido mi madre, y siempre me decía que la conciencia tranquila no se gana con dinero, y hasta muy mayor yo no me di cuenta de que eso era mentira, que hay gente que no tiene conciencia, que le da todo igual. Pues aunque os pase eso, que intentéis perseverar y motivar conciencias. Mi trabajo habitualmente es trabajar, soy adjunta a la dirección general, y mi trabajo habitualmente es convencer al equipo directivo, que están todos en un plano superior al mío, ¿no? Entonces, bueno, pues que no lo dejéis, porque luego al final, igual a la de 2 meses, alguien se da cuenta de que eso merecía la pena, o que no cejéis. No creáis que todo vale con perseverar, porque hay cosas que son imposibles por el contexto, pero que no sea por vosotros. Muy bien, gracias a Begoña, a Carlos y a Menchu. Y esperamos un minutito para que Cecilia dé por cerrada esta sesión. Sí, bueno, yo en nombre de Directica, que tengo el placer de coordinar y de la que hay varios miembros aquí entre nosotros, pues quería cerrar, ¿no? Me han pedido que cierre este rato, y como vamos justos de tiempo, como casi siempre, pues fundamentalmente agradecer, ¿no? Agradecer a Begoña, que yo creo que nos ha ayudado y nos ha dado claves importantes o interesantes para pensar en esto de la ética en la empresa, y también a Carlos y a Menchu por su experiencia y por cómo han dialogado, ¿no? Yo sí rescato algunas ideas, ¿no?, de lo que Begoña y ellos dos han de alguna manera reforzado, ¿no? La importancia de la ética como esa posibilidad de pensar en lo que pasa, en lo que nos pasa, y en proyectar un futuro mejor, ¿no? En buscar finalidades que nos ayuden a desarrollar capacidades, a cambiar mentalidades y a crear, en definitiva, mejores personas, mejores organizaciones, mejores empresas y mejores sociedades. Pues bueno, con esa idea de esa esperanza en que podemos cambiar la realidad, que necesita transformación, y en ese deseo de seguir adelante en las empresas, pues yo creo que es algo positivo que nos queda del día de hoy. Esta es la segunda vez que Directica convoca una jornada. Decía Perú que eso ya es tradición, es mucho decir, pero quiere decir que hay un cierto compromiso de que seguiremos convocando. Y bueno, siempre en torno a esta fecha. La semana pasada se celebraba el Día Internacional de la Filosofía, y como yo creo que ha quedado demostrado en el diálogo que habéis tenido, necesitamos de la filosofía y de la ética para hacer de este mundo un sitio mejor. Pues gracias y hasta la próxima.